Ya, vamos, Edo. En 3 clases pasamos toda la materia y vamos a la prueba. Todo esto son 50 páginas que tenemos que ver. Sí, también se me perdió el avance de página. Básicamente, ¿qué es lo que es una ecuación diferencial? Es como cuando decíamos, nosotros tenemos una función, la derivamos, ¿cuál es la operación inversa? Integrar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace la derivada? O sea, ¿qué es lo que hace la integral? Es recuperar la función que se derivó en algún momento, ¿sí? Bien, eso es cuando tenemos una función, la derivamos, la integramos y la recuperamos, ¿sí? Pero ahora si tenemos una función que es una ecuación de derivadas, a eso se le llama ecuación diferencial. El nombre ecuación porque tenemos una incógnita. ¿Cuál es nuestra incógnita? La función. Diferencial porque fue derivada, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función que la derivo 2, 3, 4, 10 veces, recuperarla, ¿cómo podría hacer eso? Yo tendría que integrarla 10 veces, pero eso es cuando yo tengo una función que la derivo 10 veces, entonces la integro 10 veces y la recupero. Pero cuando tengo una mezcla de una segunda derivada con una primera derivada, ya no es tan obvio. Ya no es integrarla 10 veces o 3 veces. ¿Me siguen? Entonces, encontrar esa función que se derivó y es como la regla de la cadena, ¿se acuerdan? Cuando yo derivaba y pedía probar que la función derivada cumplía ciertas condiciones, bueno, recuperar esa función, eso es una ecuación diferencial, ¿sí? La más simple es esta, cuando yo la función la derivo una vez, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí ya tengo un serio problema. ¿Por qué? Porque para recuperar la función, ahí está la función. Y aquí está su derivada. Entonces, no es llegar a integrar. ¿Me entienden? Si yo derivo, integro esto, encuentro la función aquí. Pero cuando integro esto, me pasé revoluciones. Encontré la anterior a la función. ¿Sí? Entonces, no es tan obvio. ¿Sí? Bien. Cuando yo tengo una función que depende de una sola variable, cuando yo la derivo, tengo la derivada corriente. Cuando yo tengo una función de 2 o más variables y yo la derivo, tengo derivadas parciales. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces cuando yo tengo una función más una derivada o 2 derivadas de ella, le llamo ecuación diferencial ordinaria cuando la función depende de una sola variable, cuando la derivada es la normal. Cuando tengo involucradas derivadas parciales, se llama ecuación diferencial parcial. Nosotros vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias de una sola variable, ¿sí? Y no porque la otra sea más difícil o no, porque son técnicas totalmente distintas y son mundos totalmente distintos, ¿sí? La verdad que estas ecuaciones son muy útiles en los modelos de economía y esas cosas cuando estoy mirando un solo horizonte, una sola variable, ¿sí? Las derivadas parciales son las que realmente se aplican a los modelos reales. Pónganse la ecuación del calor. Esa es, si yo pienso calor y pienso calor en cómo se calienta una placa, ya tengo una función de 2 variables, porque se puede mover para allá y para acá, ¿sí? Cuando yo quiero mirar el calor como calor, o sea, un incendio, ya tengo una función en 3 variables, porque el calor se mueve para allá, para acá y para arriba, ¿sí?
Y esos modelos son mucho más sofisticados. Y esas son ecuaciones diferenciales parciales. ¿Estamos? De por sí, todos estos modelos de software que han salido hasta la hora de incendios para controlar el incendio son ecuaciones diferenciales de ese tipo. ¿Sí? Tridimensionales. ¿Ya? Y los mejores modelos de ese tipo para los software son los que le agregan una componente aleatoria. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que tratan de simular un incendio real contenido en un bosque. O sea, ustedes dicen, yo tengo un foco de fuego aquí, tengo un viento que viene de norte a sur, con una velocidad tanto, ¿no es cierto? Entonces, ¿el incendio para dónde se va a ir? Para allá, ¿sí? Pero el factor aleatorio hace que de repente en vez de ir para allá, vaya para allá. Y usted dice, ¿cómo si todo el viento sopla para acá? Sí, pues. Pero ¿y qué es lo que encuentra en el camino del incendio? De repente encuentra pasto. Y el pasto se desparrama, pero así rápido, ¿sí? Pero cuando es una zona de mucho pasto, corto, se va el incendio allá, pero se apaga. ¿Sí? Y finalmente sigue para acá y cosas de ese tipo. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahora el incendio, comportamiento que está comprobado, ¿no es cierto? En las lomas crece muy rápido el incendio. En subida, en bajada, casi nunca. O sea, los incendios no bajan, siempre suben. ¿Sí? Cosas de ese tipo. Entonces ahí aparecen esas componentes aleatorias y mejoran los modelos. Nosotros nos vamos a ir lo más simple, en una dimensión, o sea, una variable. ¿Sí? Bien, entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque estoy pensando que la función depende de una sola variable. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque tengo la derivada tradicional, no derivada parcial. ¿Sí? ¿Vamos? El orden va a depender de cuántas derivadas tenga la función y todo eso. Clasificación de las ecuaciones diferenciales por orden. ¿Sí? El orden de una ecuación diferencial ordinaria o EDP, cualquiera de las dos, nosotros nos vamos a preocupar de la EDO, ¿sí? Pero la clasificación es para todos. Representa el orden de la derivada de más alto grado presente en la ecuación. Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial. Tengo derivada tradicional ordinaria. ¿De qué orden? De segundo orden. ¿Sí? ¿Vamos? Y aquí fíjense, tengo involucrada la función, su primera derivada y su segunda derivada, y tengo que encontrar la función que echado aquí satisface eso. Más que negra, ¿no? No voy a poder encontrarla así nomás. ¿Sí? La otra clasificación es por la linealidad. ¿Ya? Entonces, por el grado, yo miro cuál es la máxima derivada que tiene y ese es el grado que tiene. Entonces, uno dice una ecuación diferencial de tercer grado es porque apareció una tercera derivada. ¿Sí? Y la otra es por la linealidad, o sea, es una ecuación diferencial lineal, no lineal, homogénea. Eso es mirándola como una ecuación. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, se dice que una ecuación diferencial ordinaria de n-º orden es lineal si f es lineal. O sea, si la expresión es lineal. ¿Qué significa? Que tiene solamente coeficientes en la variable x multiplicadas a las derivadas. ¿Sí? Eso. Los coeficientes son los términos que acompañan a las derivadas. Eso. ¿Sí?
dependen a lo sumo de la variable independiente, o sea, dependen solamente de x. Entonces se dice que la ecuación es lineal. Va. Bueno, no se olviden que de y a de x yo lo anoto como y', ¿sí? La segunda derivada de y respecto a x dos veces, eso lo anoto como la segunda derivada, ¿sí? Entonces la del delante, ¿cuál era? Era la segunda derivada de y respecto a x dos veces más 5 de y. 5 De y. de y, ¿sí? Anotemos nomás. Menos anotemos algo. Y igual a elevado a x. Esa, ya cuando escribo la segunda ecuación, ya me da lata de anotar así. Entonces, ¿qué es lo que es eso? La segunda derivada, eso lo anoto. La segunda derivada más 5 veces la primera derivada menos y igual a elevado a x. Mucho más simple y mucho más elegante. ¿Y por qué puedo poner y' y segunda? Porque es una derivada común y corriente. Es de una sola variable y en esa uso la y', la y segunda. ¿Sí? Si fuese una ecuación diferencial ordinaria, ahí estoy frito. Tengo que usar la derivada respecto a x y respecto a y. ¿Sí? Tengo que avisar respecto a quién se derivó. ¿Sí? Bien, esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal en el concepto de linealidad. ¿Por qué? Porque los coeficientes dependen a lo más de x. Si yo tengo 5x y segunda menos 6x y prima menos y igual n o x, esa también es una ecuación diferencial lineal, porque los coeficientes que acompañan a los términos de la derivada dependen solamente de x. Bueno, si es constante depende de x nomás. ¿Ya? Esto sería como un x elevado a 0. ¿Sí? Entonces, eso es lineal. Ahora, la linealidad se puede producir si los coeficientes son solamente números, se dice que es lineal con coeficientes constantes. ¿Ya? ¿Y por qué tanto color con esto? Porque depende si los coeficientes son constantes o dependen de x, yo voy a cambiar el método para resolverlo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante su clasificación. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a resolver nosotros? Primero, ecuaciones diferenciales de primer orden, o sea, solamente una derivada. ¿Sí? Y vamos a ver las lineales y las lineales con coeficientes constantes. Ahora, mirado como ecuación, si yo anoto esta misma ecuación, y en vez de una función aquí pongo 0, le agrego un apellido más. Ecuación diferencial ordinaria, de segundo orden, lineal, homogénea. Si está igual a 0, homogénea. Esta no es homogénea. ¿Estamos? ¿Y por qué me interesa también eso? Porque esta la resuelvo de una manera y esa la resuelvo de otra manera. ¿Sí? La clasificación es netamente para poder desarrollar técnicas. Y en la época en que desarrollaron la ecuación diferencial, salieron muchos métodos. ¿Sí? ¿Y por qué salieron tantos métodos? Porque no estaban los computadores para resolver. O sea, todas estas se podían resolver numéricamente. ¿Sí? Pero ¿quiénes hacían los cálculos? El mismo compadre. Entonces buscaron métodos para resolver, técnicas. ¿Sí? Y nosotros vamos a ver apenas 20. Eso para que te entre no. La solución. ¿Cuál es el objetivo? Es encontrar la función que cumple esa ecuación. ¿Sí? Encontrar la y de x, que si yo la derivo,
¿no es cierto? En ese caso, el objetivo en este o en ese, en cualquiera de los dos, es encontrar la función y, que es una función que depende de x, que si yo la derivo dos veces, la multiplico por x, la multiplico por 5, le resto la primera derivada multiplicada por 6x y le resto la función, me da 0 o me da e elevado a x. ¿Sí? Depende de cuál de las dos esté resolviendo. Ese es mi objetivo, encontrar esa función. ¿Qué hace esa gracia? ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, hay una ecuación diferencial y me presentan la solución. Me dicen que la ecuación, la EDO, la ecuación diferencial ordinaria es de y a de x igual a... ¿Y qué pasó? ¿Quién empujó? Ya. ¿Y por qué salió eso? ¿Se cerró? ¿Qué? Ahí está. Algo va a perder. Es x por y elevado a un medio. ¿Cuál es la función que derivé que me dio esto? Entonces me dicen que la y que derivé fue igual a x a la cuarta partido por 16. ¿Sí? Eso. Como la encontré, sepamos ya. Pero veamos. ¿Qué significa? Que si yo derivo esta función respecto a x, ¿cuánto me va a dar? 4x al cubo partido por 16, ¿no es cierto? O sea, x al cubo partido por 4. ¿Sí? ¿Y eso qué es lo que debería darme? Eso debería ser exactamente si yo la función la multiplico por x, me debería satisfacer eso. ¿Sí? ¿Cómo? Si la multiplico por x, o sea, x por y, ¿cuánto va a ser? Va a ser x por x a la cuarta partido por 16. Perdón, ¿sí? X por y elevado a un medio, ahí está. Por raíz de eso. ¿Sí? X por y elevado a un medio es raíz de eso. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto eso es? X por la raíz de x a la cuarta es x cuadrado. La raíz de 16 es 4. ¿Y eso cuánto me dio? X al cubo partido por 4. Satisface. ¿Se fijan? ¿Se entendió, Manuel? Me dicen que para esta ecuación diferencial, esa es la solución. O sea, si yo esta función la derivo respecto a x, me da esto. Y esto es x por la función en raíz. X por la función en raíz da lo mismo. Profe, en este caso, Me
Y siempre va a representar la función, Sí. ¿cierto? ¿Perdón? Y siempre va a representar la función. Sí. Esa es la Claro, relación. porque ella fue la que derivé. Lo que dije yo es, si esta es mi eno, mi objetivo es encontrar la i, la función que depende de x que satisface eso. ¿Sí? Eso es. ¿Estamos? Esto es para mostrarnos. Uno nunca comprueba, porque si aplica el método la encuentra y punto. ¿Sí? Además que esta es rapidita, es fácil. ¿Sí? Vamos a tener una cuestión como la que anoté el delante. La i segunda por e, que restar haciendo eso y ya el método lo apliqué y la encontré. ¿Sí? Obviamente uno confía en el método y en los cálculos que hizo. ¿Sí? Por eso está cortita, así, ¿no es cierto? Vemos. Si esta es mi ecuación diferencial, me dicen su solución es esa. ¿Cómo la encontré? No tengo idea. ¿Me entienden? Pero yo compruebo, tomo mi función, la derivo, la función, ¿no es cierto?, la multiplico por x y obtengo lo mismo. Entonces esa es la solución. ¿Sí? La función que yo derivé y me dio eso es esa. ¿Sí? Bueno, en esa se van a dar cuenta que no es tan difícil encontrarla, pero vamos con calma. ¿Sí? Entonces, esa es una ecuación diferencial y la solución de esa ecuación diferencial es esa. Profe, una pequeña consulta. Al final, cuando usted puso y es igual a y x, eso quiere decir que es igual a la función, ¿cierto? Eso entiendo yo. Esta es mi ecuación diferencial. ¿Sí, correcto? Esta es la solución, o sea, esta es la función que cuando yo la derivo me da esto. Sí. Eso es. Ah, Entonces, tomo mi función y la derivo. sí. Ahí está, la derivada, 4x al cubo. Me dio eso, ¿sí? Sí. Eso, esta parte será igual a esa parte, porque eso es lo que estoy comprobando. Entonces, x por la función en raíz me da eso. Esto es la raíz de la función. Sí. Calculo la raíz de la función, me dio eso. Efectivamente, esto es igual a eso. Ah, ya. ¿Sí? Vale. Gracias. Eso es lo que hice. Comprobé que efectivamente esa era la función que yo había derivado y me daba eso. ¿Sí? Ojo, no hay constante de por medio, como en la integral, ¿se fijan? No es una familia. ¿Sí? Después vamos a ver que sí podemos generar familias de soluciones. ¿Sí? Claro, voy a tener la misma idea. Si yo derivo la función, a esa función yo le agrego una constante y la derivo, la derivada, la constante va a desaparecer, pero al otro lado no. ¿Sí? La primera técnica nace de aquí, del problema de valor inicial. Problema de valor inicial, ¿ya? En cierto intervalo i, que como estamos en R, ese intervalo le llamamos I, pero es un intervalo AB, empieza en A y termina en B, ¿sí? Que contiene un punto x0, ¿ya? El problema a resolver es, si yo la función la derivo n veces, me va a dar una función que va a depender de todas las x, la y y todas sus derivadas. Y va a estar sujeto a que el i en ese punto me cumpla cierta condición, que su derivada en ese punto me cumpla cierta condición y su derivada n-ésima, porque la estoy derivando n veces, en ese punto me da eso. Ese es un problema de valor inicial. Por ejemplo, I' es igual a i, y como estoy derivando una sola vez,
Yo mi problema inicial es que el y en 0 me dé 3. Este es el x. En x igual 0 de 3. Ese es mi problema de valor inicial. Problema de valor inicial es, estoy pensando que la y depende de x y ese x, ¿no es cierto?, es una variable en el origen, valor inicial. ¿Se fijan? En el origen tiene un cierto valor. Vamos. En realidad quiero... voy a justificar el nombre. En realidad, si yo tengo y' igual a i, si yo integro, ¿no es cierto?, tengo i. Y si integro voy a tener una constante. ¿Me siguen? Entonces, esa constante me da a dar una familia de soluciones. Y en x0 yo quiero que valga un cierto valor y0. Y eso me descarta todas estas que era más una constante, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando integramos que teníamos una familia de funciones que lo único que diferenciaba era la constante? ¿Sí? Bueno, aquí cuando resolvemos esta ecuación diferencial tenemos una familia de funciones que cumplen la condición. ¿Sí? Pero cuando yo la evalúo en cierto punto, yo quiero que valga algo. Entonces voy a descartar esta y voy a desechar todas las otras que pueden ser, que tienen el mismo comportamiento. Entonces ese es un problema de valor inicial. ¿Sí? Hay otro problema que se llama problema de frontera. Y eso es, de todas estas funciones en un intervalo AB, yo quiero que esta valga cierto valor en ese intervalo. Y entonces desecho la otra. ¿Sí? Este se llama problema de frontera y este es problema de valor inicial. ¿Sí? Ya, son tecnicismos. ¿Ya? Cuando a mí me dicen cuánto vale el 0, problema de valor inicial. Y descarto toda la otra familia de soluciones. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo en el fondo, en sentido práctico. ¿Sí? Por ahora no nos interesa mucho porque nosotros cuando lleguemos a tener una constante vamos a usar esta herramienta y vamos a evaluar y vamos a sacar, la constante vale tanto, resuelto mi problema. De todas las que podían servir, elegí la que exactamente me servía. ¿Sí? No es más que eso. ¿Me dijo que x en el origen tenía un valor? Ahí. Y en x igual 0 vale 3. ¿Sí? Pero en rigor es en x0, en cualquier punto, yo elijo una. ¿Sí? Por eso se llama problema de valor inicial. ¿Sí? No es que esté en 0, 0. No necesariamente. Normalmente el problema de valor inicial es porque uno le da el valor en x igual 0. Pero no es necesario. ¿Sí? Es en x0, cualquier punto. Lo que pasa es que, a ver, si el fenómeno está relacionado al tiempo, y es por eso que son los nombres, valor inicial sería en tiempo 0. Pero si el x yo lo estoy midiendo en otra variable, podría ser, no sé, yo lo estoy midiendo a una altura de 3 metros para arriba. Entonces mi valor inicial va a ser el 3. ¿Sí? Por eso, pero el concepto de valor inicial. ¿Sí? Vamos, veamos este ejemplo. Fíjense que todavía no estamos resolviendo ecuaciones diferenciales, estamos mirando cómo funcionan estas cosas. ¿Sí? ¿Ya? Que en rigor no lo vamos a hacer cuando resolvamos después, porque sería verificar que está bien nuestro resultado. Si nosotros estamos aplicando el método correcto, el resultado está correcto. Así que no hay para qué. ¿Sí? Es como si me piden, ¿cuánto es la suma del 1, 2, 3 hasta 100? Chuta, uno dice eso es
Entonces, ¿cuánto es? La suma del 1 hasta el 100 son Es un problema matemático que... 50 por ¿Es factorial? no, es factorial, eso es hasta 100, de 1 hasta 100 es 100 por 101 partido por 2, o sea son 5.500, no, 5.050, ¿ya? Ya no importa, ya pensemos, 5.050. Entonces, chuta, pero a ver, asegurémonos, sumemos 1 más 2, no. ¿Oigan? O sea, si apliqué una fórmula y la apliqué bien, eso es y punto. ¿Está calculando? 5.050. 5.050, hay que confiar, poner método. ¿Ya? Bien, entonces, aquí vamos a hacer un poquito el juego. Dice, si I es C1 por E elevado a X más C2 por E elevado a menos X, representa una familia de soluciones de la ecuación de dos parámetros para la EDO de segundo orden. O sea, dice que I es igual a C1 por E elevado a X más C2 por E elevado a N. C1 y C2 son constantes, ¿ya? Esta es la solución de la ecuación I segunda menos I igual a 0. Primero, entretengámonos, esto es pura entretención, para ir viendo qué es lo que vamos a ir haciendo después. Esta me postulan que es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Cómo compruebo yo que es solución? Porque todavía no sabemos encontrarla. ¿Me siguen? Entonces lo único que nos queda es verificar si es cierto o no. Capaz que lo esté mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos I, es C1 por E elevado a X más C2 por E elevado a menos X. ¿Qué necesitamos? La I y necesitamos la segunda derivada. Entonces, calculemos la primera derivada para poder calcular la segunda. ¿Cuánto es la derivada de esto? Es la constante por la derivada de esto, que es E elevado a X. ¿Sí? Más la constante por la derivada de esto, que es E elevado a menos X, por la derivada del exponente, que es menos 1, me queda menos. ¿Me siguieron? Cambio el signo. Y ahora necesito la segunda derivada. Va a ser la constante por E elevado a X otra vez. ¿Sí? Y aquí me va a quedar la constante por E elevado a menos X por la derivada y me va a volver a dar más. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces ahora, I segunda menos I, ¿cuánto va a ser? I segunda va a ser C por E elevado a X más C1 más C2 por E elevado a menos X. Esa es la segunda derivada. ¿Me siguen? Menos la función C1 por E elevado a X más C2 por E elevado a menos X. S con S y S con S se restan y me da 0. Efectivamente es solución. ¿Sí? ¿Estamos? Claro. Tomé la segunda derivada menos esta menos esa, me dio 0. Así que cumple la ecuación diferencial. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien, ahora vamos a aplicar, fíjense que esta es una familia de soluciones, porque depende de esta constante. ¿Cuánto vale constante? Son constantes, ponen el número que quiera, 5, 10, 15, no importa, ¿sí? Pero ahora vamos a distinguir de toda esta familia la que realmente nos sirve cuando nos dan las condiciones iniciales. Entonces aquí yo voy a encontrar la primera y la segunda constante. De toda esa familia voy a elegir una función. Para el primer caso, lo voy a hacer para el primero. ¿Qué me dice? Me dice que I evaluado en 0 me da ¿cuánto? 1. ¿Me siguen? Sí.
Bien, entonces, si I, ¿por qué tengo dos condiciones? Porque es una ecuación de segundo grado, necesito dos condiciones iniciales. Si tuviese una ecuación diferencial de grado 5, necesitaría 5 condiciones iniciales de las derivadas, ¿sí? La primera me dice que I en 0 vale 1. ¿Qué significa? Que I en 0, ¿cuánto va a ser? Va a ser C1 por E elevado a 0 más C2 por E elevado a 0. ¿Me siguen? Estoy reemplazando. El X vale 0. ¿Sí? ¿Y eso cuánto va a ser? C1 más C2. ¿Y cuánto tiene que valer eso? 1. ¿Sí? Por otro lado, la segunda condición me dice que I' en 0 también vale 2, ¿o no? No, pero el 0. 0, esa vale 2. Estas son las dos. Este es un caso y este es otro caso. ¿Sí? La derivada en 0, la derivada, la I' en 0, ¿cuánto va a ser? Va a ser C1 por E elevado a 0, el X vale 0, más menos C2 por E elevado a 0. ¿Cuánto es eso? Eso es C1 menos C2, y eso dice que vale 2. Por eso necesito dos condiciones iniciales, porque construyo un sistema para encontrar las constantes. Y aquí encuentro C1 y C2. Bueno, si yo las sumo, me da que C1 vale 3 medios, ¿o no? Gracias. ¿Sí? Bien. Y si C1 vale 3 medios, C2 ¿cuánto vale? 1 medio. Menos 1 medio. ¿Sí? Entonces, de todas estas familias de soluciones, cuando a mí me dan estas condiciones iniciales, encuentro la I. ¿Y cuánto va a ser la I? Va a ser 3 medios E elevado a X menos 1 medio E elevado a menos X. Y encontré, de todas esas familias, encontré una función. ¿Sí? Dependiendo de C1 y C2, tenía infinitas. Cuando me dieron estas condiciones, que pasaba por aquí y la derivada pasaba allá, entonces elegí esta y descarté todas esas. Un diagrama, estoy eligiendo una. ¿Sí? Si me dan estas otras condiciones iniciales, que no son las mismas que esas, encontraré otra familia y diré, en vez de esta ahora, es esta condición. Encontraré sus constantes. Ese es un problema de valor inicial. ¿Qué es lo que hacen las condiciones iniciales? Pone condiciones por donde debe pasar la función. Y ya nos sirven todas las familias. ¿Se fijan? Esto, yo le doy cualquier valor a C1 y a C2 y se la prueba y me satisface la ecuación diferencial. O sea, esta es solución de esta. Pero ¿qué es lo que esto es? Una familia. Cuando yo doy las condiciones iniciales, de toda esta familia elegí una, donde la constante C1 vale 3 medios y la constante C2 vale menos 1 medio. Y es una sola función. ¿Sí? Para distinguir de todas las familias una, yo miro el orden de las derivadas. Y esas son las condiciones iniciales, hasta la derivada anterior. Tenía segunda derivada, entonces mi condición es hasta la primera derivada. Si mi ecuación fuese de orden 4, mis condiciones tendrían que ser desde 0 hasta tercera derivada. Y voy a encontrar todas las constantes que involucran a la familia. ¿Sí?
Bueno, con la otra condición encontraré otra curva, ¿cierto? Donde las constantes van a valer otro número, etc. ¿Qué pasó? ¿Qué se ahogó? Toma, vamos, toma. No, hay una cosa. ¿Tenía batería esta cuestión o no? Ah, pero está enchufado. ¿Se apagó? No, no. Ya, yo no fui, ¿no? El guitarrito siempre funciona. Oye, no es chiste. ¿No es chiste? ¿Por qué me devuelven luz a los cargadores? ¿O no? Sí, es fácil haciendo, ¿sabes si tiene conexión o no? ¿Tiene enchufe? No, vino mi amigo ruso, me mandó saludos. No hay corriente. A lo mejor se cayeron los automáticos de aquí al. Pero que si estaba enchufado debería tener batería. Ah, entonces fue el computador. Sí, pues, Ah, Murió. muy barato. ¿pero está vendido? ¿No? No sé, pues. Ah, pues. Está prendido, sí, pues. Ahí está prendiendo. Pero que debería tener batería. Se fue. Espera cuánto está la batería. Si tiene cero porque no está No, cargando. sí, no tiene nada. ¿Ves? Cero. No está cargando. Entonces el chupe está. O puede estar suelto el chupe como la otra cosa. Lo puso mal. Pero ahora la batería activada, pero no está cargando. ¿Sí? No, lo que pasa es que quedó sin carga. Por eso no Saca un poquito de nuevo, ¿eh? ¿Pero está cargando o no? Sí. Pero no está Sí, cargando. lo que marca el enchufe ahí es. Pero es que dice toda batería restante, o sea que está en ahorro. Cuando lo conectas, deja de estar en ahorro. Ahora te Sí, pues. ahora te enchufa. Es que cuando lo enchufas sale. Ah, el transformador. Sí, el transformador. A ver, eso es ese. Sí, sí. Está cargando. Si no está cargando.
Este es el- ¿Sí? No, No vale nada. no hace Ah, eso. Ahí está todo. ¿No? Porque hay un... Ahí sí. No, no. Ahora no hay. Ahora no. Entonces estamos tratando. Bueno, pero ahora está con la. ¿Qué va a decir? El ángel cuando lo moviste está, se puso la. De repente se hizo virus. Y de repente se La hizo- verdad era pecado absoluto. No está cargando. No, en la entrada. ¿Ah? En la entrada, ahí está. No. Sí, claro. No, la entrada del computador no. ¿Cómo se llama? Ya. Sí. Ahí prende, ahí prende. No sé si eso es un grupo de todavía. 20 minutos. Sí, pero nunca tan. He visto caminar más suelto que eso. El jack. Y el maestro solucionario está. Es el que lo compra y se va. ¿Puede estar socio? Que entrega los cafés. A lo mejor puedan administrar el sistema. No hay que se va a parar y no. Sí, pues ¿cuánto decía que queda? Ahora. El 5% ¡ah! Que nos vamos. Pero igual no debería Pero el avance lo que alcanza, ¿no? Ya, ecuaciones de primer orden. Variables separadas. Variables separables. Es cuando la expresión, ¿se acuerdan la que teníamos? La primera. La que le dije, esa. El producto de una función de x con una función de y. Esa es una ecuación de variables separables. ¿Sí? No tengo, por ejemplo, si tuviese raíz de x por logaritmo de xy, el logaritmo de xy y no puedo separar la x de la y. Vamos. Cuando tengo una función que depende solamente de x y una función solamente de y, entonces las puedo separar. A ver, inventemos aquí. Y prima igual logaritmo de x por y. Y prima igual logaritmo de x por logaritmo de y. Esta es una función de variables separables, porque tengo una función que depende solamente de x y una función que depende solamente de y. En cambio aquí están mezcladas. ¿Ya? Y prima igual seno de x por y. No la puedo separar. En cambio, y prima seno de x por seno de y.
una función que depende solamente de x, una función que depende solamente de y. ¿Sí? La que teníamos en el primer ejemplo era y prima igual a x y a un medio. ¿Sí? Esa es de variables separables. ¿Por qué? Porque tengo una función que depende solamente de x multiplicada por una función que depende solamente de y. ¿Sí? Normalmente, cuando no es separable, cuando tengo el x y el y son argumentos de otra función. ¿Sí? No confundir con y' es raíz de x y. Esa es de variable separable. ¿Por qué? Porque la regla de la raíz, eso es raíz de x por raíz de y. Las puedo separar, pero no puedo separar seno de x por seno de y. Eso no es cierto, no es igual a eso. Este es el argumento de una función. ¿Me siguen? Bien, esta es una función de variable separable. ¿Cuál es la idea? Que el y' yo lo crea como de y a de x, igual a x por eso. Entonces, todo lo que tiene y lo paso para un lado, todo lo que tiene x lo paso para el otro lado. Entonces, esto es de y partido por y elevado a un medio igual a de x por x. Por eso se pueden resolver las de variables separables. Y aquí yo integro. Entonces, esta función es la integral de y partido por y elevado a un medio igual a la integral de x por dx. Cada una la separa. Por eso se habla de variables separables. Entonces, cuando son de variables separables, este y la voy a pasar para allá y el de x para acá y la voy a calcular como una integral común y corriente. Variables separables, las separo. ¿Se fijan? Integro cada una. Una la integro respecto a y la otra respecto a x. Como son integrales, aparece una constante y obtengo una familia. Para que alcancemos el 1% de... Vamos a resolver esto. Esa uno debería escribirla como y' igual a x partido por y. Entonces uno dice, ahí me la ocultan, pero lo que uno mira es solamente esta parte. ¿Son separables? Sí. Tengo una función que depende solamente de x, una función que depende solamente de y. Entonces yo la escribo de y a de x igual a x partido por y. Junto todo lo que tiene y a un lado, va a salir para allá, y por de y todo lo que tiene x para allá, x por dx. ¿Me siguen? Separables, solamente y, solamente x, y aplico la integral. O sea, la integral de y por di es igual a la integral de x por dx. Integro, ¿cuánto es la integral de esto? Y al cuadrado partido por ¿Y cuánto es esto? x al cuadrado. Pero como es una integral definida, más c. Esta también tendría una c, pero las junto todas en una sola. ¿Sí? Entonces me queda que y se simplifica, ¿no es cierto? Bueno, cuando yo multiplico por 2, por si acaso, lo voy a hacer, queda y cuadrado igual a x cuadrado más 2c, ¿o no? Sí. Pero 2c Una constante. es una constante, le pongo c nomás. Entonces, el y es la raíz de x cuadrado más c. Y esa es mi función, la solución de esa ecuación diferencial. Entonces, este es el primer caso. Variables separables, el truco es todas las y a un lado, todas las x en otro y las integro. Los métodos son sumamente simples. ¿Cuál es la dificultad? Es que voy a tener 3, 4. Nosotros vamos a tener 4 métodos, son como 10. Nosotros vamos a ver 4. ¿Sí?
pero nadie les dice qué método usar. Entonces tienen que darse cuenta. O es variable separable, o es exacta, o es de factor integrante, que son las que vamos a ver. ¿Sí? Y ahí está la cosa. Tengo que resolver ecuaciones para mirar y decir, esta es de variable separable, esta es de factor integrante, etc. Ahora, el peor problema es que en general, o en rigor, si no es de variables separables, todos los otros métodos sirven para todas las ecuaciones. Pero unos salen terribles y los otros salen inmediatos. Entonces, si elijo mal el método, me puedo quedar pegado en resolviendo una cuestión terrible. Igual, oye, pero ¿por qué no usaste este método? Mira, sale al tiro. ¿Se fijan? Esa es la parte frustrante de la cuestión. ¿Sí? Pero en general, o en rigor, todos los métodos deberían resolverlo. ¿Sí? Es como los sistemas de ecuaciones, ¿se acuerdan? Tenía 4 métodos: sustitución, eliminación, igualación, grave. ¿Cuál método uso? Cualquiera, si todos la resuelven, pero uno va a ser más eficiente que el otro. ¿Sí? Y aquí va a ser más terrible si me equivoco de método. Podría dar una tremenda vuelta y a lo mejor ni siquiera alcanzar a llegar a la solución. Y por el otro método me sale fácil. ¿Sí? Eso es. Después vamos a ver nosotros un factor integrante, variable separable. No, pero va aquí de Tachacay. Va. Sí, lo vamos a ir viendo y ahí lo vamos, es mejor que estar aprendiendo los temas. ¿Sí? Ahora esta, en particular, ¿no es cierto? Me pedían esa ecuación, pero con una condición inicial. La constante. ¿Cuál era la condición inicial? Me decían que y de 4 vale 3. Entonces, cuando el x vale 4, y de 4, ¿cuánto va a ser? Raíz de 4 al cuadrado más c. Y eso tiene que valer 3. ¿Sí? Bien, ¿cuánto va a ser? Raíz de 16 más c tiene que valer 3. ¿Cómo diablos resuelvo eso? Eleva al cuadrado. O sea, 16 más c me tiene que dar 9. O sea, c vale ¿sí? ¿Cuánto es? Menos 7, ¿o no? Menos 7. ¿Sí? ¿Ya? Pero esa es la condición. La condición inicial es encontrar la constante. 17 es la constante. Claro. O sea, la función es x cuadrado menos 7. ¿Sí? Si es que sumaron bien. 16 menos 7, ¿cuánto me da? 9. ¿Y la raíz de 9? 3. No, nada de comprobar. Yo nunca comprobé. El resultado final sería 16. No, yo encontré la constante, que es distinto. Yo hice separación de variables, integré y encontré mi función. Mi función, ¿no es cierto? Cuando yo integré, era la integral de x al cuadrado más una constante porque es una integral indefinida. O sea, el y al cuadrado es x cuadrado más c. Cuando multipliqué por 2. Yo necesito cuánto vale el y. Porque la cuestión es, y el y es raíz de x cuadrado más c. Tengo una familia de soluciones. Encontré la familia de soluciones y ahora aplico la condición inicial. Cuando... No, el y. ¿El video usted tiene el primo? No, es Pero esta es la ecuación diferencial. Disculpe. Esta es la condición inicial. Sí. ¿Sí?
Entonces, cuando el X vale 4, ¿cuánto vale el C? Para que el Y valga 3, 7. Menos 7. Era 7, menos 7, ¿sí? Menos 7. Entonces, mi solución a esto es igual a raíz de X cuadrado menos 7. Y esa es la solución con mi condición inicial. Esta es la solución general. Esta es sin mi condición inicial. Esta es la familia de soluciones. ¿Sí? ¿Estamos en eso? ¿Sí? Bien. He hecho la condición inicial y encuentro mi solución particular. Una de todas las familias que había. Eso se llama familia de soluciones. Esta es la familia de soluciones. Y esa es la solución. O la solución general. Y esta es la solución particular para esa condición. Ya. ¿Sí? Se le agrega la constante. O sea, identifico cuál era la constante. Sí. No es que le agregue, O sea, siempre estuvo la o sea, constante. calculo y- Yo identifico cuál es la constante para ese caso particular. ¿Sí? ¿Vamos? Esa es separación de variables, no es más que eso. Separación. ¿Sí? O de variables separables. El método es separación de variables. La ecuación es de variables separables. Ahí le puso raíz de 64. No, no, no. 16 más 7. Ah, Es el 16 más 7. 16. 16 más 7, que parece un 64. Más. Sí, 18 partes. 16 más 7. Bien, de ahí vamos a ver ecuaciones lineales. En todo caso, estamos en la hora, ¿no? ¿Sí? 2%, oye, buena computadora, 2% que siga funcionando. Pero que cerramos antes. Sí, porque quedó en estado, porque no lo ocupé, y obviamente lo he cerrado. Ahora va a morir. Los computadores y los celulares, últimamente, no me acuerdo de qué año en adelante, se apagan y si usted lo prende de nuevo, tiene un 5%. Eso en caso de emergencia. Claro, es para rescatar lo que estaba en la última actividad. Y el celular también, en caso de emergencia, sí. Bien, las ecuaciones lineales, ese es otro método. Factor integrante que es el que vamos a ver. ¿Se acuerdan de ecuaciones lineales? Es que la constante que acompaña a la derivada y a la función dependen solamente de x. Este es con el factor integrante, este es otro método que lo vamos a ver algún día. ¿Entienden? ¿Sí? Y el método del factor integrante es una fórmula también, pero hay que identificarla. Y también es por una integral. ¿Sí? No, si van a morir con integrales. ¿Sí? El otro es el método de la exacta. ¿Sí? Este es el factor integrante, variable separable, exacta. Y coeficientes constantes. Esos 4 métodos vamos a ver. ¿Sí? Bueno, ya, si ustedes buscan 5 métodos vamos a ver. Y si ustedes no ven más, ya, 6. No es que quiero notarlo para. Y viste que pensé que iba aquí. Y después igual con el profe, ¿cómo se llama este método? Ya olvidé igual. No, así no sé. Ya, separación de variables. Factor integrante. Factor integrante, Exacta. exacta y coeficiente constante. El de coeficiente constante es el más fácil, diría yo, pero el que necesito más herramientas, porque tengo que resolver un polinomio. Coeficiente. ¿Sí? Y después vamos a aplicar a esas mismas ecuaciones diferenciales el método de Laplace, la transformada de Laplace. Pero en rigor son puros métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Y ojo, vamos a ver 4 de 10 o de 12 que se pueden ver.
Lo que pasa es que pasamos a ecuaciones de segundo grado, porque estas son solamente para ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo grado y ahí vemos otros métodos. ¿Sí? Pero en ecuaciones de segundo grado vamos a ver la generalización no más de coeficientes constantes, porque ese sirve para cualquier grado. ¿Sí? ¿Ya? Y aunque me estoy adelantando para que vean que no es tan grave, pero la herramienta que necesitas son polinomios. O sea, si yo tengo y segunda menos 5y' más y igual x, por decir algo, o e elevado a x da lo mismo, yo lo asocio a esta, a la homogénea. Y esta la escribo como es segundo grado, como un x cuadrado, como es primer menos 5x, y como es grado 0, más 1, igual 0. Y resuelvo esta ecuación de segundo grado. ¿Sí? Si yo tengo tercera, segunda y entonces lo voy a asociar a un x al cubo menos 5x cuadrado, no, va a tener x más una constante. O sea, voy a resolver esa ecuación de segundo grado. Lo digo ahí. ¿Ah? El que no está escuchando. Lo asocio a ese polinomio. Y voy a tener que resolver ese polinomio. ¿Sí? ¿Estamos? O son Después se polinomios. sustituye, ¿no? Y después se sustituye y entonces se describe la ecuación. ¿Sí? Pero tengo que encontrar las raíces de estos polinomios. ¿Sí? O sea, voy a tener que encontrar la raíz de un polinomio de grado 2 que tengo fórmula. Grado 3 ya no tengo fórmula, tengo que factorizar. Grado 4 no tengo fórmula, tengo que factorizar. Y de ahí encontrar escribir la solución va a ser fácil, pero encontrar las soluciones de ese polinomio de grado 3, grado 4, es lo que me puede pasar la gana. Ya, he dicho. ¿Se había desconectado o no? Ah, sí, pues si se le apaga el computador. ¿Se desconecta? No sé. Ya, pero después tiene clase aquí. No. O sea, hay que cerrar este Mateo. Sí. Eso no me dijeron en otra época. ¿Paqueteado? Y parece que quedó el computador ahí. Ah, pero no fue culpa de ustedes, sí. Yo siempre me preocupo de entregarlo.